Dios les bendiga en esta hora. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los yugos. Diga, yugos que hay en la palabra. Y vamos a comenzar por el yugo correcto. Mateo capítulo 11, verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Cuando hablamos de yugo, hablamos de el orden que Dios establece por su palabra. Amén. Amén. Ser creyente, ser hijo de Dios, lo único que usted necesita es aceptar el sacrificio del Señor y a Jesús como su Salvador. Pero perseverar y ser un hijo de Dios que crece, que avanza, que se desarrolla en la fe, que desarrolla el propósito que Dios tiene para su vida, depende de que usted tenga el yugo del Señor. Amén. Amén. Y para tener el yugo del Señor hay que ser manso y humilde de corazón. Porque manso y humilde en este versículo es el carácter de Cristo. Amén. Amén. Mansedumbre y humildad es sencillamente reconocer mi dependencia total de Dios. Amén. ¿De quién depende usted? De Dios. ¿De quién dependo yo? De Dios. Amén. Porque es estar bajo el control de Él y no reaccionar nosotros. Esto no es una debilidad, más bien es una fortaleza interna. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva el yugo del Señor, dice que usted va a hallar descanso para su alma. ¿Sabe qué significa? Que la problemática de la vida va a venir. En el trabajo, con los vecinos, con el cónyuge, con la suegra. Pero, con usted manso y humilde, usted está llevando el yugo del Señor. Amén. Usted está recibiendo el orden que la palabra del Señor transmite a nuestra vida. Amén. Amén. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque el yugo es una cuestión de madera que se le pone a los bueyes para que se are en el campo. Y el buey viejo, que es el que tiene la experiencia y el que guía, necesita la fuerza del buey joven. Y Jesús dice: lleven mi yugo. En otras palabras, ustedes van a caminar conmigo. Amén. Amén. Y cuando digo buey, no vuelva a ver a su hermano. ¿Por qué? Porque para tener el carácter del Señor manso y humilde, necesitamos reconocer eso. Digan conmigo: yugo representa el orden que viene por la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros, mis amados, no vivimos por el orden de la palabra de Dios, que en esta figura, en este ejemplo, es el yugo del Señor,
entonces puede ser que vivamos con otros yugos. Amén. Amén. En otras palabras, el Señor está diciendo: lleven mi yugo, vivan bajo mi orden, vivan bajo mi diseño, vivan en mi sistema. Amén. Diga, pero el sistema, el orden o el diseño de Dios es por su palabra. Porque no es saber la palabra, es ponerla en práctica. Amén. Amén. Entonces, estar bajo el yugo es estar bajo un orden o un sistema. Amén. Y si Jesús dice: lleven mi yugo, es porque hay otros que también ponen yugo. La intención del yugo es la de reproducir el sistema del buey viejo al buey joven. Amén. Amén. Cuando Jesús dice: lleven mi yugo, Él quiere reproducir en usted y en mí el reino. Amén. Él quiere reproducir que nosotros le sirvamos. Mientras esté colocados los yugos de otros dueños sobre los hombros de los creyentes, no podrán llevar el yugo de Cristo. Porque ¿será que usted ha visto en el campo que le ponen dos yugos a un mismo buey? No se puede. No. Es una cuestión de dos. Y en esta alegoría, Adriana es el Señor y nosotros. Amén. En Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Amén. Es importante entender esto, porque viera que yo me encontré en la escritura 12 yugos, y esto se lo enseño a usted con todo el amor y el respeto, para que usted identifique si es que anda enyugado en otro orden y en otro sistema y no en el de Dios. Primero, el yugo de hierro. Deuteronomio 28:48. Por tanto servirás a tus enemigos que Jehová enviará contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con escasez de todas las cosas, y Él pondrá el yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Este es el yugo de juicio y destrucción al desobediente. Porque los obedientes son galardonados por Dios, pero los desobedientes son procesados. ¿Cuántos hijos de Dios tengo aquí? Levánteme la mano para que el diablo lo vea. Ok, usted es hijo, hija de Dios. Entonces significa que si algo no está correcto, la disciplina viene. Amén. Amén. Y la disciplina es el yugo de hierro. ¿Por qué? Porque la desobediencia deliberada a Dios, que sé que no debo hacerlo y lo hago y me vale, va a producir una disciplina. El yugo de hierro, ¿por qué? Porque cuando Dios trata
trata. Él es amor, pero es fuego consumidor. Amén. Amén. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. Porque desobediencia en la Escritura es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hablaba con alguien, creo que hoy, no sé, y yo le decía a esta persona, pero esto es sencillo, obedezca. Y me le quedé viendo y le dije, esa porción de la Escritura que a usted no le gusta obedecer, es la que usted necesita obedecer. La Escritura tiene 33,000 promesas. 33,000 promesas. Pero porque mucha gente no las recibe. Porque no obedece. Yo estoy de acuerdo que hay pruebas. Una cosa es una prueba de fe y otra cosa es un proceso de disciplina. Entonces el yugo de hierro es cuando Dios disciplina por amor. La disciplina de Dios nunca es para mal, busca el bien, pero es por amor. Número 2, el yugo de Egipto. En Levítico 26:13, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo y os he hecho andar el rostro en alto. Egipto representa el mundo. Es cuando las costumbres del mundo siguen apegadas a nosotros. Me tomo el traguito. Digo las palabrotas. Dependiendo con quien esté, así me transformo, así hablo, así camino. Porque se te olvida que eres una nueva criatura. Y entonces sigues viviendo bajo el patrón del mundo. La música de antes te sigue seduciendo. Termina llorando yendo a Camilo Sesto. El amor de mi vida fuiste tú. ¿Ah? Es un yugo que no quiere soltar la vida de muchos creyentes. Y no podemos servir a dos señores. O somos liguistas o somos sapricistas, campeones, pero no podemos ser los dos. Entonces, qué importante es que entendamos esto, porque el Señor ya nos sacó del sistema de Egipto, del sistema del mundo. Yo no estoy diciendo que usted se vuelva un ermitaño y se vaya a la montaña. Yo lo que estoy diciendo es que usted se conoce y usted sabe si en ciertas situaciones el yugo de Egipto se le sale y se conduce en lugar de pueblo de Dios como egipcio o egipcia. ¿Se acuerdan de aquella canción, Bailando como Egipto, que hacían así? ¿Ah? ¡Qué tremendo, mis amados! Pero cuánta gente que visita las congregaciones no se desliga de ese yugo. ¿Saben más las canciones de antes que la adoración de Dios de la actualidad? Porque recuerde que es un orden, es un sistema, un orden espiritual, un sistema, un diseño. Y no se puede entender los yugos, o se tiene uno o se tiene otro. Entonces usted tiene que meditar, porque esto no es para buscar a su hermano y señalarlo. Esto es para que usted se examine. Señor, amén. Número 3, el yugo de los padres. En Primera de Reyes
12:4 dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Este hijo de rey, hijo de Salomón, puso un yugo más pesado. ¿Sabe que cada uno de nosotros trae la cultura de la casa de sus padres? Cuando Dios me permite viajar, la gente se da cuenta: usted no es de aquí, me dice. Entonces yo tengo que decirle: no, yo soy tico, soy costarricense. Porque se dan cuenta por mi forma de hablar, por mi apariencia, que no me parezco tanto. Porque cada país, la gente tiene su parentesco. Y se dan cuenta. La forma de hablar. Entonces cada uno de nosotros trae la cultura de los padres. Pero el yugo de los padres, de los ancestros, representa los vicios, las ataduras. Aquellas cosas que nos hacen estar en servidumbre. Porque el Señor ya nos libertó de las actas que nos eran contrarias. Pero muchas veces seguimos viviendo bajo ese sistema de escasez, ese sistema de pobreza, ese sistema de atadura. No me pueden decir algo porque me enojo y me transformo. No hay amor, no hay carácter de Cristo. No hay fe. No acciono en Dios, reacciono en la naturaleza antigua. Es que yo soy como mi abuela, es que yo soy como mi abuelo, indio. Es que los de tal apellido así somos. Tenemos que salir de ese yugo. Porque ese yugo nos va a establecer un sistema, una cultura, un orden diferente al de Dios. Y es un proceso. Es cuando usted está con sus familiares y a usted se le olvida quién usted es en Dios y se transforma al espíritu del yugo familiar. Es un yugo. Por eso leímos que la unción es la que lo pudre. Amén. En el verso 14 dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Esos escorpiones representan demonios, genética de enfermedades y vicios. Y con esto no se juega. Nosotros tenemos que orar por nuestras generaciones, más cuando ellos no están viviendo en el pacto de Dios. Porque lo que a nosotros casi nos mata, como una maldición, va a tratar de matarnos a ellos. Bienaventurada la generación que tiene intercesores en sus padres. Gloria a Dios. Y desgraciado el que no lo tenga. Porque es una genética de escorpión, de enfermedad, de muerte, de cautividad, de vicio, de destrucción. El yugo de los ancianos. Isaías 47:6. Me enojé contra mi pueblo
profané mi heredad y los entregué en tu mano, y no les tuviste misericordia. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. ¿Sabe qué representa esto? La apatía espiritual, la decadencia espiritual, el cansancio espiritual. El cansancio espiritual viene cuando oras y no llega la respuesta. Porque Dios tiene un tiempo para responder. Amén. Y no responde cuando yo quiero, ni hace las cosas como yo quiero. Él las hace a su manera. Así es, amén. Pero cuando este yugo del anciano llega, comienza el cansancio espiritual. ¿Cuánta gente yo he escuchado con esta declaración? Es que han pasado los años y yo no estoy sirviendo a Cristo, yo quiero hacer algo, pero se lanzan y luego el enemigo los golpea. Porque no es que usted se lance, es que el Señor lo lanza. Es que el Señor lo envíe. ¿Y cuánta gente ha venido después cansada, espiritual? Es que oro y no pasa nada, es que hago y nada. Es que ayuno y ayuno, parezco un cable y nada. Doy, siembro, ofrendo, pago diezmo y nada. Dios tiene un tiempo. Pero cuando pierdes la perspectiva, te cansas. Amén. La Biblia dice, no se cansen de hacer el bien. Porque a veces no hay la respuesta que tú anhelas. Te apoyas en el brazo del hombre y el hombre te falla. Sí. Maldito el que confía en el hombre. Entonces tiendes a cansarte y comienza la decadencia. Decae, bajas el nivel. Dejas de orar de madrugada, dejas de ayunar en la semana, dejas de darle a Dios. Porque puedes venir a la iglesia, pero estar haciendo muecas, viendo el teléfono, pensando a qué horas termina, porque tengo que irme a agarrar el bus. Es la decadencia. Antes evangelizaba a todos, ahora no le quiere hablar a nadie. Y la decadencia espiritual desarrolla la apatía. Y cuando la apatía llega, la religión se entrona, porque conoces la palabra de Dios, pero no conoces a Dios. Te nombras pues en base a lo que conoces contra otros. Y si alguien arde en el fuego de Dios, te estorba. Estás cansado, decadente y apático. Eso es un yugo, es un sistema, y tenemos que sacudirnos de eso. Amén. Número 5, el yugo de Babilonia. Jeremías 27:8, sucederá que la nación y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese en su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre, con pestilencia, castigaré a tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano, y vosotros no prestasteis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para hacer alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas las naciones
que sometieron su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirven, les dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrarán y morarán en ella. Y hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestro cuello al rey de Babilonia y servid a él y a su pueblo y viviréis. Présteme atención. Este yugo es el que se niega. La persona que tiene este yugo es la que se niega a cosechar lo que sembró. Sedequías era el rey y tenía un montón de falsos profetas que le profetizaban mentiras, pero le decían lo que él quería oír. Y entonces él vivía en una visión falsa, en una fe falsa, en una esperanza falsa, y se cerraba a la inminente realidad. La inminente realidad era que Israel estaba bajo juicio. La realidad era que la rebelión de Israel con la adoración de los falsos dioses había colmado a Jehová, y era el tiempo de juicio para Israel. Y cuando Dios mandaba profetas que le dijeran al rey que se sometieran a Babilonia, él buscaba profetas que le dijeran lo contrario. Es cuando viene confusión y cautividad a la vida del creyente, porque no quiere oír la palabra profética más segura. Pero si quiere profetas que le manden profecía por el Facebook, por el WhatsApp, que le mande, son esos que andan buscando en Facebook cualquier hermanito con muy buenas intenciones, pero que tal vez ni Dios lo ha mandado, que dice: te bendigo con toda bendición en Cristo. Y entonces le ponen un montón de amén, porque quieren bendición, pero tal vez su sistema de vida es de desorden. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor ya venía. Y la palabra del Señor era que se sometieran, que entendieran la realidad. Pero ¿qué hacían ellos? Buscaban a sus profetas. Pero ¿cómo los llama Dios? Adivinos, porque estaban tratando de adivinar un destino que no existía. Entienda esto: los profetas genuinos existimos, pero hay muchos profetas. Hay mucha gente en desorden haciendo que hace. Y entonces caen en adivinación. Otros son soñadores. Es un sueño. Dios nunca lo dijo. Se convierten en agoreros, en encantadores. ¿Por qué? Porque hay extremos donde hasta se hablan por teléfono. Hoy todos de camisa amarilla. Hoy todos de camisa verde. Yo esos extremos los he visto y los he escuchado. Porque se quiere escuchar. Se quiere escuchar lo que la voz profética no acepta. La voz profética más segura es la que está escrita. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el yugo de Babilonia es querernos negar a la realidad. Mis amados, si ustedes oran, ustedes tendrán comunión con Dios. Si ustedes adoran, estarán llenos de la presencia. Si ustedes escudriñan la palabra y vienen a la iglesia y toman esto como lo que es, una enseñanza, para aplicarla a su vida, ustedes tendrán éxito. Amén. Si ustedes le dan a Dios lo que Dios pide, ustedes tendrán
la cosecha de lo que siembran. Pero si no lo hacen, así le pongan 1000 likes a 1000 motivadores evangélicos, utilizando los versículos bíblicos para bendecir a todo el mundo, y usted esté poniendo amén, amén a eso, la bendición no lo va a alcanzar. Porque lo que usted hace, usted recibe. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que ese rey se negó. Y si usted lee la historia, es horrible. Le sacaron los ojos, pero tuvo que escuchar, no, antes de que le sacaran los ojos, tuvo que ver cómo mataban a sus hijos, cómo violaban a sus hijas. Porque se negó a la realidad y oyó voces que le decían lo que quería escuchar. No, yo no lo voy a engañar a usted. Yo siempre le enseño con la palabra. Amén. Y ustedes están aquí, ustedes son de Dios. Dios los trajo. Los que siguen estas enseñanzas, porque Dios les pone que las sigan. Hay gente que, ustedes nunca me dicen nada a mí, ustedes que están aquí, hay otra gente que me escribe y me dice, es que usted usa la palabra para confrontar y decir una verdad tan dura, pero tan necesaria. Y yo digo, yo solo hablo lo que Dios me pone. Sí, Señor. Porque yo no soy nada, Él es. Pero entienda. Punto número 6. El yugo de Nabucodonosor. Jeremías 28:10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías, el profeta, y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así dice Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes dentro de 2 años. Y se fue Jeremías a su camino. Y después que Ananías, profeta, quebró el yugo en el cuello de Jeremías, profeta, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿cómo vas a morir de esa manera? ¿Sabe qué significa? Que había falsos profetas diciéndole al rey que el imperio de Babilonia iba a ser destruido. Tenga cuidado de oír gente que dice que no hay arrebatamiento, o que Cristo todavía no puede venir porque falta esto o aquello. Tenga cuidado. Mejor oiga la voz profética más segura, que es la que está escrita, y vea las señales de las que Él habla en las palabras y lo que se está cumpliendo a su alrededor. Porque el yugo de los profetas falsos es hablar mentiras. Pero ¿qué le pasó a este falso profeta? Después de que le quebró el yugo al profeta verdadero, que la voz genuina habló y le declaró cómo iba a morir. Y exactamente 1 año murió como Jeremías se lo declaró. Punto número 7. ¿Les está gustando esto? Porque lo veo muy gozosa, soy muy gozoso. ¿Ah? El yugo de las transgresiones. Lamentaciones 1:14. El yugo de mis transgresiones está atado por su mano. Ataduras han subido sobre mi cerviz. Ha hecho que falten mis fuerzas y me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no puedo levantarme. Transgresiones son prácticas de pecado involuntarias, pero que permanecen en la vida de los creyentes.
ataduras. Y esas ataduras se vuelven tan fuertes que la persona siente que no tiene fuerza para vencer. Cuando usted siente que algo es más fuerte que usted y es una costumbre negativa, una actitud. Hay gente que nunca es positiva, siempre es negativo, siempre lo que ve es lo negativo. Va al médico y ya está imaginando que le va a decir que tiene un cáncer. Va de viaje y va con miedo de tener un accidente. Porque son negativos. Viven bajo el yugo de esta transgresión. Porque están ofendiendo a Dios con la transgresión del temor, de la desconfianza. ¿Me explico en esta hora? Amén. Y el problema es que se sienten atados. Punto número 8, el yugo de juventud. Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Sabe qué habla esto? Las pasiones juveniles de la edad. Porque el ser humano a cierta edad, cuando está entre la niñez y la adolescencia, es desenfrenado. Le falta la experiencia de los años y cree que él o ella es el conquistador del mundo. El yugo de la juventud es cuando guardas en lo oculto pasiones que no son correctas. Pero es que cuando yo era joven lo hacía. Sí, pero ya no. No sé si me doy a entender. Sí, señora. Recuerde que le dije que en un buey no se pueden poner dos yugos. Y que este yugo representa un sistema espiritual, una cultura de vida que moldea. 9. El yugo impío. Salmo 129, verso 4. Jehová es justo, cortó las coyunturas de los impíos. La vida impía impide la vida de santificación. Recuerde que santificación es cuando yo decido apartarme de aquello que yo sé que a Dios no le agrada. La vida impía es cuando yo sé que a Dios no le agrada, pero lo hago. Me vale. ¿Y cuál es la excusa del impío? Soy débil. Pero no dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Amén. No, es que soy débil. Y el impío tiene diferentes niveles, pero ese no lo voy a tocar, porque si me meto a eso no nos vamos, pero entienda esto. Cada uno de estos sistemas son fuertes. Y cuando yo estaba haciendo esta palabra, aldeanita, yo decía, Señor, ¿por qué siempre me das palabras tan confrontativas? Y el Señor me dijo, yo necesito que la voz profética fluya. Amén. Y la voz profética, más que decir, así dice el Señor, es lo que está. Número 10. El yugo del legalismo. Génesis 15:10. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es cuando hay práctica, cuando hay prédica, cuando hay legalismo. Todo es malo.
privar de la gracia y la bendición de Dios. Porque el legalista siempre anda viendo de qué largo está el pelo, hasta dónde llega la falda, si anda cara de momia, cara lavada, si tiene la unción de la pierna peluda. El legalismo hace que en ciertos lugares, usted sabe que en ciertos lugares yo no podía predicar si no llego con saco y corbata, que a mí me gusta usarlo para las reuniones principales, pero entre semana me gusta estar relajado, porque entendí que es lo que andamos por dentro, lo que se imparte, es la palabra. Así es. Tampoco que voy a venir en pantaloneta y chancleta, pero usted me entiende. Pero hay lugares donde si usted no, usted puede estar haciendo el calor más grande que si usted no lleva la corbata, usted no sube. Porque se vuelve una práctica legalista. Mi doctrina es la verdad y las demás están mal. Eso es legalismo. Y los legalistas inventan reglas que no existen. Cuidado con un yugo así. ¿Sabe que la gente con yugo legalista anda condenando a todo el mundo, anda señalando a todo el mundo? Y a veces son los que más oran. A veces. Número 11. El yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros debemos de saber que estamos en el mundo y los que nos rodean en su gran mayoría no son creyentes. Pero eso no significa que vamos a llegar a nuestro lugar de trabajo o de estudio y no le vamos a hablar a nadie. Eso significa que hay una conexión que no se debe dar. Porque el yugo desigual con el no creyente es la conexión que se realiza, y esa conexión es destructiva para el creyente. Un ejemplo, gente no creyente está codiciando a la mujer ajena y ahí está el cristiano oyendo los comentarios, o también como piña más pelada viendo a la mujer que no es la suya, riéndose de chistes ilícitos, hablando con doble sentido. Porque si no tiene conexión con el jefe y los compañeros, entonces le va mal. Dios lo llevó a que fuera luz, pero es un gran tinebrazo. Porque la conexión que se hizo, en lugar de la luz de él brillar, más bien las tinieblas de los otros lo apagaron. Una conexión desigual en el matrimonio cuando se unen y uno de los dos no es creyente. Entonces, como uno es creyente, no entiende las cosas que son del Espíritu. Y por más que luchan, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En el ministerio, no podemos hacer una conexión ministerial con quien no cree lo que nosotros creemos. Podemos amarlos, podemos tener fraternidad, pero ya proyectarnos a hacer cosas juntos. Un ejemplo, nosotros creemos en la restauración, somos una iglesia de línea apostólica y profética, pero hay gente que no cree en eso. Entonces, aunque los amamos y los bendecimos, no podríamos hacer algo juntos. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. Falta luz en un lado, falta revelación y entendimiento.
un ministerio que es íntegro, que no utiliza el evangelio para enriquecerse, no puede caminar como un ladrón del evangelio. No puede. El que enseña el orden del dar, como la Biblia lo establece, no puede caminar con alguien que adultere esa doctrina. El que enseña la gracia, como la Biblia lo establece, no puede caminar con aquel que adultera la gracia y se va a pecar. Es una conexión desigual. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, no significa que no le hablamos a la gente, no, si no tenemos que relacionar en nuestro trabajo, en el negocio, en el emprendimiento. Pero sencillamente es una situación de lo que tenemos que hacer laboralmente, de lo que tenemos que hacer culturalmente con un vecino que no es creyente, la amabilidad. Pero no es que cuando está ahí, o enfiestado y ahí con sus águilas, entonces vamos a ir ahí para. ¿Me doy a entender? Por eso que no se puede caminar un creyente con un no creyente. No se puede. No se puede. Es masoquismo eso. Amén. Amén. Y número 12 y final, yugo de la esclavitud. En Gálatas 5:1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Recuerde que la carta de Gálatas es una carta que se escribe como defensa del evangelio. ¿Por qué? Porque habiendo recibido el evangelio de la gracia de Dios y la salvación a través de la obra de Jesús, los de la iglesia de Galacia estaban otra vez judaizando. Estaban otra vez tratando de agradar a Dios con rituales del culto religioso judío. Entonces, hay ciclos de esclavitud religiosa. Hay ciclos de esclavitud en la moralidad. ¿Por qué? Porque cada uno sabe cómo debe conducirse. Amén. Y entonces comenzamos hablando acerca del yugo del Señor y terminamos con lo que comenzamos. El yugo se rompe cuando viene la unción. Póngase de pie. Padre, yo oro en el nombre de Cristo Jesús, para que cada uno de los que están aquí, los que han visto esta enseñanza, Señor, puedan identificar si hay algún yugo que no es el tuyo, y puedan clamar para que tu unción santa venga y quebrante, porque tu palabra nos enseña que es la unción la única que va a pudrir el yugo. Pero yo declaro que todo yugo que podamos detectar en nuestra vida, va a venir la unción, porque hay un tiempo en que viene la unción y el yugo es quitado. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén y amén.